Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashá Vaigash 5777. Quisiera empezar con uno de los versículos una parte de los versículos de toda esta Parashá que realmente me han inspirado para hablarles lo que les quiero hablar esta mañana. Anoji eredi imha mitzrayma veanoji alach gam ola. Y yo voy a descender contigo a Egipto, y yo voy a ascender contigo. Estas son las palabras que le dice Dios. Estas son las palabras que le dice Dios a Jacob cuando Jacob decide bajar a Egipto. Es que el hambre arreciaba y no habían muchas opciones. Y así es como Dios maneja los acontecimientos en el universo. ¿Jacob quería ir a Egipto? No. ¿Jacob quería perder a su hijo menor, Binyamin? No. Pero Dios distribuyó las cosas y las fuerzas en el universo para que lo tenga que hacer. Jacob ya estaba cómodo en la tierra que se le había prometido. Entonces Dios mueve todas las fuerzas necesarias para que se cumpla la profecía que Dios le había dicho a Abraham: tu pueblo, tu descendencia será esclava en la tierra de Egipto. Niños, por favor, niños. Bien. Vamos a analizar esta historia ahora desde el lado de Yosef. ¿Qué sabemos de Yosef? Muy sencillo. Perdonó a sus hermanos. ¿Y cómo lo hizo? No les dijo un solo reproche del daño que le habían hecho. Es más, les dijo: no discutan entre ustedes, No se peleen ahora como me odiaban a mí antes. No se echen la culpa al uno al otro de quién me quiso vender y quién no. Sino simplemente sepan que todo ha acontecido solamente porque Dios lo ha establecido. Ahora veamos a sus hermanos. ¿Alguno de sus hermanos le dijo a Yosef: te pedimos perdón? Ninguno. ¿Pero qué hicieron? Vamos a Goshen, a la mejor tierra. Sí, vamos. Y vamos a buscar a nuestro padre. Vamos a buscarlo. Pero pedir perdón, reconocer el error, ninguno. Podemos ver en la actitud de Judá: mira, si el menor se queda contigo, va a estar muy triste porque ya perdió a su hijo amado, que murió. ¿Cómo sabían que murió? Si lo vendieron y después se lavaron las manos. Nunca lo fueron a buscar a Egipto. Así que si no fuera por la grandeza de Yosef, esa familia terminaba totalmente destruida, los unos contra los otros. Ahora, ¿cómo logra Yosef tanto perdón, tanto logro, tanto entendimiento de la situación? Porque pasó 22 años lejos de su familia. 22 años lejos de su padre. No tenía madre, y su padre, que lo amaba, ya dejó de verlo. ¿Qué habrá pensado Yosef mientras estaba en la prisión? Y mientras veía que todo florecía a su alrededor. Sin embargo, él era esclavo. Es más aún, ¿qué habrá pensado Yosef cuando en un segundo el faraón le dice: tú eres el segundo de todo Egipto? ¿Por qué no ir a buscar a su familia? Tenía el poder, el dinero, la influencia. Sin embargo, supo esperar. Para eso hay que saber soltar. ¿Qué es saber soltar? Fluir. ¿Qué es saber fluir? ¿Me dañaron? ¿Me odian? Lo dejo ir. Si nos quedamos en que me vendieron, lo que me dijeron, lo que mintieron,
Entonces, cuando llegó el momento de devolverle a Dios lo que Dios también le ha dado, que es un lugar de privilegio, en vez de usarlo para bien, lo ha usado para el mal. Y en el camino a Dios, todo lo malo tiene que ser bueno. Porque eso es lo que le reclamamos a Dios. Dios perdoname, Dios ayúdame, Dios dame. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien, hay que hacerlo. Pero para eso hay que perdonar. Hay que dejar ir. Hay que liberarse. ¿Qué significa que Jacob descendió a Egipto? Miren, lo podemos ver como la historia de Israel, la promesa que Dios, la profecía que Dios le había dicho a Abraham en Beit Ametarim, el pacto de las partes. Pero también lo podemos ver desde otro lugar. Es el desprendimiento de la promesa divina a la oscuridad que es Egipto. Impulsado por el mismo Dios, no fue Jacob el que eligió. Dios le mandó el hambre a Jacob. El hambre, cuando el estómago te pide comida y no tenés, y entonces tenés que hacer algo por la subsistencia. Es decir, lo arrinconó de todas las formas posibles y lo hizo descender. Esto es como cuando el alma desciende a este mundo. ¿De dónde venimos? Todos sabemos por intuición que venimos de Dios. Aunque no lo podamos explicar en otras palabras, no importa. Lo sentimos así. Y es correcto. Pero venimos a este mundo y empezamos a estar rodeados de oscuridad, de luchas, de peleas, de egoísmo. Y tenemos que ascender desde aquí, otra vez, a la tierra que Dios nos ha prometido. ¿Y cuál es la tierra que Dios nos ha prometido a todos nosotros? La felicidad y el amor. Para alcanzar eso, el proceso más difícil que nos toca es el proceso del perdón. Porque en la medida que vamos caminando, vamos recordando el golpe de uno, el golpe del otro, lo que el otro dijo, lo que el otro hizo. Y a eso le llamamos experiencia. Ahora tengo experiencia. Qué bueno sería que digamos, y ahora aprendí a perdonar, que sería diferente. Un detalle. Yosef hablaba habladurías de sus hermanos al padre. Y eso generó el odio, aparentemente, de sus hermanos. La competencia. ¿Por qué cuando Yosef se encuentra con su padre, no habla habladurías? Mirá, papá, estos me vendieron, te mintieron, me abandonaron. No dijo nada. Yosef aprendió. Aprendió a perdonar. Solo perdonando se puede ascender y volver a Dios. Solo perdonando, dejando ir. Que la experiencia sea que somos capaces de liberarnos de aquello que nos atrapa en la oscuridad. Y no hay peor cosa en la oscuridad que el odio, que la competencia, que la disputa. Nos hace seres miserables. Y Dios quiere otra cosa para nosotros. Dios nos ofrece otra cosa. La bondad de la tierra prometida. ¿Qué es? La paz, el amor, la amistad, la hermandad, la vida eterna. Nos dice en esta para allá, el sector que asociamos del Brit Hadashah, que Yeshua eligió a 12 de sus discípulos. Pero ¿cómo lo hizo antes? Estuvo orando toda la noche. Cuando uno lo lee en hebreo, dice Amod. Amod es amidá.
lo que hacemos parados mirando a Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, buscó estar en contacto absoluto con Dios toda la noche para tomar una decisión correcta. Lo que no nos dice el texto es qué hicieron el resto de los discípulos, porque él tenía más de 12. Parece ser que los que eligió, según el criterio de Yeshua, eran los mejores. Nos quedamos con esa idea. Pero eran tan buenos que después se peleaban entre ellos para ver quién iba, una vez que se muriera el maestro, quién iba a seguir como primero. O sea, lo mataron antes que estuviera vivo. Buena gente. Así somos. Competimos por no sé qué cosa, para querer alcanzar no sé qué otra. Generalmente el estatus. Yo el primero. Yo mando. Yo controlo. Ese es Faraón. El ejemplo opuesto es Yosef. Pese a estar cuasi abandonado por Dios, entre comillas, en la cárcel, odiado por su familia, Yosef nunca olvidó lo que su padre le había enseñado y veneró a Dios en todo momento. Y tarde o temprano en nuestra vida, Dios se manifiesta. Y la verdad y la justicia vienen a nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando sabemos perdonar. Sin perdón, Dios no puede estar. Hace tiempo que les vengo diciendo, en un corazón no puede haber amor y odio. O amás o odias. Y hacete cargo de las consecuencias. El odio es Egipto, la esclavitud. El amor es la vida, la tierra prometida. Me hicieron, me dijeron, déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Porque si no la vida no va a fluir en vos. Y si la vida no fluye en tu interior, ¿dónde la vamos a buscar? ¿En una religión? ¿En una política? ¿En un trabajo? ¿En una profesión? ¿Esa es la vida? Eso perece cuando nos vamos de este mundo. Cuando el alma se despega del cuerpo. Para el espíritu es un gran trabajo y sacrificio vivir en el cuerpo. Porque el cuerpo le exige que comer, que vestirse, que una cosa, que la otra. El cuerpo envejece. Y el cuerpo tiene la peor de todas las trampas, que es el placer. Y entonces nos parece que la vida es esta y el después no sé. No es así. La vida es fluir en Dios, de quien venimos y a quien volvemos. Antes de que el Espíritu venga a este mundo, Dios nos da una misión a cada uno. No estamos acá porque sí. Porque los astros se pusieron, entonces nací ese día. Estamos por un sentido determinado. Yosef tuvo un sentido determinado. Su historia claramente lo muestra. Y pasó por distintas instancias hasta estar separado de su familia 22 años. No 3 días, 22 años. Y se terminó convirtiendo en el paradigma del Mesías sufriente, cuya vida sirve para iluminar a otros. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con una misión. Y nuestra misión es tan simple como la de Yosef: vivir cada acontecimiento para que Dios se manifieste a través de nuestra existencia. Si cumplimos, tierra prometida. Si evadimos, más Egipto, más separación de Dios. En eso somos responsables.
Las cosas pasan porque Dios las manda. Insisto, si no hubiera movido el universo para que no llueva y venga el viento y todo esté seco, etcétera, 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 Jacob se quedaba donde estaba, Yosef nunca lo iba a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios tuvo que mover todo el universo para que haya un acontecimiento, que una familia baje desde Jerusalén, desde la tierra de Israel, hasta la tierra de Egipto. Dios mueve todo el universo para que nosotros hagamos determinadas cosas también. Así es el amor que Dios nos tiene. Así es el cuidado que Dios nos da, pero también así es la exigencia que Dios pone sobre nosotros. Porque en esta creación nada es gratis y todo implica esfuerzo. Recuerden, Génesis, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, para volver otra vez al estado ideal hay que trabajar. Y para trabajar hay que saber perdonar y no permitir que el odio reine en nosotros. El Yosef que habló con sus hermanos en esta para allá, ¿es el mismo Yosef de cuando era niño? No, en absoluto. Pero para lograr eso, estuvo 22 años teniendo distintos tipos de experiencias hasta que aprendió a no hablar habladurías de sus hermanos. Y ahora tenía el derecho de hacerlo. Me vendieron, te mintieron, etcétera, lo que me pasó, bla, 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 bla. Sin embargo, solamente se ocupó de dar. De dar. Más allá de lo que hicieron con él. Así que, mis queridos, hay que fluir, hay que caminar a Dios, hay que perdonar, hay que perdonarse, hay que alcanzar el amor divino, hay que vivir cada circunstancia tomando conciencia que es Dios el que nos está guiando y el que está esperando de nosotros lo mejor. Cuando el alma desciende al cuerpo, es el destierro. Y en la medida en que estamos desterrados de Dios, justamente es cuando lo deseamos. Y ese deseo intuitivo de que existe el bien y la perfección es lo que nos hace caminar pese a los obstáculos que se nos van poniendo. Dios es vida. Es toda la vida que podemos tener. Y hemos sido creados para eso. Para fluir en Dios, para vivir libres, para liberarnos. Solamente hay que aprender a perdonar. Shabbat Shalom.